Muy bien. Jesús hoy nos dijo que tu sí sea sí y tu no sea no. Todo lo demás viene del demonio, del maligno. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y hoy quiero contar dos historias de hombres y mujeres y una niña, dos niñas en realidad, que supieron decir sí a Dios y no al mal. En el año 303, en Roma gobernaba el emperador Diocleciano. Este nombre es muy importante en la historia de la iglesia, porque Diocleciano es el que dio más mártires a la iglesia. El año 303 Diocleciano cumplió 20 años de emperador. Y entonces Diocleciano dijo que haya paz con la iglesia por sus 20 años. Pero pasados sus cumpleaños, sus 20 años, cambió de idea y dijo: a partir de ahorita yo tengo paz con los cristianos siempre y cuando quemen las Biblias, siempre y cuando no se reúnan a orar, siempre y cuando destruyan todos sus libros litúrgicos, con ese cinismo. Año 304. 303 fue su fiesta, ¿verdad? De 20 años. Y ese año hubo mucha paz en la iglesia. 304 empieza la persecución. En todo el mundo cristiano de esa época surgieron en el año 304 inmensidad de mártires. Muchos de los santos que veneramos vienen de ese momento histórico. Y hoy les quiero contar la historia de unos santos que supieron decirle sí a Dios y no a Diocleciano, con mucha claridad. En África, el África del Norte había sido invadida por los romanos. En África, Cartago se llama la isla, el gobernador de Cartago hizo cumplir durísimamente todo lo que el emperador había dicho. Y entonces al primero que arrestó fue al obispo y le dijo: entrégame la Biblia, quémalas. Y dolorosamente el obispo de Cartago quemó las Biblias. Dejó de celebrar misa por miedo. Pero uno de sus sacerdotes, Saturnino, San Saturnino se llama, Saturnino, seguía reuniéndose a escondidas los domingos a celebrar la misa. Y lo hacía en la casa de quien era como un senador romano, un político muy importante. Ahí se reunían. Se reunió un número de 49 personas a celebrar la misa escondidas. Los romanos se enteran y durante la misa llegan y arrestan a todos. Cuando a Saturnino, al primero que interrogan es a este senado romano, lo torturan. Luego a un hombre que se llama Modesto, Salmodesto. Salmodesto le preguntan: ¿por qué lo hicieron? Porque tenemos que obedecer a Dios. ¿Por qué hicieron la reunión? Y contestó algo que me gustaría que guardaran en su corazón. Lo pusieron en un potro, lo destrozaron físicamente y contestó lo siguiente: sin el domingo no podemos. Vamos a repetir esa frase: sin el domingo no podemos.
Por eso, a este grupo de mártires, los papas, el Papa Benedicto, San Juan Pablo II, el Papa Francisco los han elogiado. Los llaman los mártires del domingo. Fueron arrestados un 12 de febrero del año 304. Sin el domingo no podemos. Y nosotros tendríamos que decir lo mismo. Sin el domingo no podemos. Sin la misa no podemos. Sin Cristo, sin su sangre, sin su presencia, nosotros no podemos. Lo que le da fuerza a nuestra vida es la celebración de la misa. Yo vengo todos los domingos a la misa para fortalecer mi ser. Porque para mí son verdaderas vitaminas espirituales. Sin el domingo no podemos. Hoy hay fútbol americano, ¿verdad? Pues decirle a tu hijo, primero ve a misa, después ves el partido. Sin el domingo no podemos. Sin el domingo no podemos. Sin escuchar la palabra de Dios, sin tener un momento de oración con Cristo, ¿cómo sería mi vida sin Él? Yo le digo sí a Cristo. Una de las mártires era la novia, la prometida, la hermana de uno de los jueces. Cuando lo ve, se queda asustado y trata de rescatar a su hermana. Él no sabía que era cristiana. Dice, la han engañado, la llevaron con mentiras a la misa. Y ella se para y dice, no, yo libremente fui a la celebración. Soy cristiana y no voy a abandonar a mis hermanos. Todos murieron torturados terriblemente. Ese mismo día, esto fue en España, en África, ¿verdad? En España, el mismo día, en África, en Barcelona, una niña que era catequista, unos 12 años, Eulalia, Santa Eulalia. ¿Habían escuchado Santa Eulalia? El nombre sí, ¿verdad? Quizás su vida no. Precioso. Eulalia era una catequista. Le enseñaba a los niños la vida de los santos, de los mártires, de la fe. Y la niña se dio cuenta de la persecución que también había empezado en Barcelona, en todo el mundo, en esos días. Eulalia, viendo cómo arrestaban a los creyentes, tomó una decisión. En la noche se puso de rodillas junto a la puerta del cuarto de sus papás. Se puso a rezar y le pidió sabiduría a Dios. Lloró y detrás de la puerta le dijo a sus papás, los amo, voy a morir. Se puso de pie y fue ante el juez de Barcelona. Y le gritó y le dijo, maestro de la mentira, mi maestro es el maestro de la verdad. Y empezó a decirle que era un tirano y que no se debía de obedecer el mal, sino el bien. Primero, el juez se sorprendió de escuchar a la niña. Incluso quedó admirado de que una niña hablara tan bien. De hecho, Eulalia significa hablar bien. Eulalia siguió gritando y entonces ya no le cayó en gracia al juez. Le dijo, o te callas o voy a hacer que te den latigazos.
Dijo, tienes que liberar a los cristianos. Un sí a Dios, un no al mal. Dice, amárrenla a esa columna y hasta que no dé culto a los dioses paganos, suéltenla. Empezaron a golpear con sarna, con dolor fuerte. La niña seguía diciendo, maestro del mal, maestro de mentiras. Mi maestro es el maestro de la verdad. El juez se fue encendiendo en cólera y dijo, ¿ah, sí? ¿Tu maestro es el de la verdad? Crucifíquenla. Y no solo la crucificaron a la niña, le prendieron fuego a la cruz mientras seguía viva. Dicen los testigos que vieron cómo el Espíritu Santo salía de su boca al morir. Decir sí a Dios y no al mal. Cuando estuvo a punto de quemarse todo su cuerpo, empezó a caer nieve. 3 días después, a escondidas en la noche, rescataron el cuerpo de Eulalia. En la Catedral de Barcelona está su cuerpo. Eso sucedió un día como hoy, del año 304. Por eso, normalmente explicamos el Evangelio, pero hoy quería hablarles de estos santos tan grandes que celebramos hoy. San Saturnino y sus compañeros mártires. Los santos que se conocen, los mártires del domingo, que fueron arrestados un día como hoy, pero en el año 304, un domingo. Por eso volveré a predicar esto hasta dentro de 7 años, ¿verdad? Otro domingo que vuelva a caer el día de los santos en domingo. Y Santa Eulalia. La verdad nos hace libres. Y a la verdad le decimos sí. A la mentira le decimos no. Esto nos suena a una historia muy lejana. Sin embargo, sigue sucediendo. En China todavía restan parroquias completas, que las llaman a la cárcel. Está prohibido ser católico en China, ¿sabían? A un cardenal lo quieren arrestar. Pero eso suena muy lejos, muy cerca de México. Hace unos años, en Nicaragua, el gobierno comunista, los jóvenes se pusieron en protesta contra el gobierno comunista. Los iban a masacrar en la calle, el gobierno. Para su sorpresa, en el momento en que los iban a masacrar, se puso el obispo y los sacerdotes en medio. El obispo y los sacerdotes no se movieron hasta que llevaron a los muchachos a las iglesias y ahí los tuvieron. El presidente de Nicaragua, el actual, hizo tal coraje que un día, hace pocos meses, arrestó al obispo. Están las imágenes donde está de rodillas vestido de obispo y lo están arrestando. Primero lo tuvieron encerrado en las oficinas del su obispado. Después lo arrestaron y no se supo dónde estuvo. Durante meses nadie sabía dónde estaba arrestado. Los sacerdotes sí, en la cárcel de máxima seguridad de su país. Pero el obispo nadie sabía. Esta semana supimos que al obispo le negaron su propia ciudadanía, le quitaron su ciudadanía, le quitaron el derecho de ser de su país y lo querían expulsar de su país. El obispo dijo, no,
yo soy de aquí y soy el obispo de este lugar. Yo no me muevo. Lo sentenciaron a décadas de cárcel ayer. Unámonos en oración, porque el sí se tiene que seguir dando. El sí, porque sin el domingo no podemos. Pero no podemos ser fieles a Dios si un domingo digo, hoy no me nace, hoy sí me nace. No soy hipócrita, yo voy a misa cuando me nace. No, sin el domingo no podemos, con fuerza, con certeza, con entereza, como Saturnino, como Eulalia, como Modesto, como este obispo de Nicaragua. Pidamos por todos ellos. Nos ponemos en pie.